mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Yo soy Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y antes de comenzar, les quiero recordar que por favor no se olviden de darle like, porque de esa manera me estarían ayudando un montón. Y para aquellos que no estén suscritos al canal, por favor, los invito a hacerlo. Ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy, que antes que nada les voy a decir que va a ser bastante dura. Galveston, Texas es un lugar que atrae a pescadores deportivos, ya que su bahía es una mezcla de agua dulce y agua de mar que permite una amplia variedad de vida marina, por lo que los pescadores acuden en busca de la captura perfecta. Pero el lunes 29 de octubre del 2007, lo que se encontraría ahí conmovería al mundo. Esa noche, un pescador que se hallaba en su bote en un pantano ubicado en una isla alejada, divisó un contenedor de plástico. Cuando lo abrió, lo primero que vio fueron unas luces parpadeantes que resultaron ser de unas zapatillas de niño, esas que suelen traer luces en la planta. También se encontró con un bolso. Cuando lo abrió había una bolsa de basura y al abrirla se encontró con lo que parecía ser un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente el hombre regresó para dar aviso a las autoridades, quienes se presentaron en el lugar y pudieron constatar que se trataba de un cuerpo pequeño envuelto en 3 bolsas de basura. El primer policía que vio esto dijo que nadie está preparado para ver algo así y que una vez que se lo ve jamás se puede olvidar. Los detectives asignados al caso al recibir el cuerpo y conmovidos por la situación quisieron darle un nombre, y así es como nace Baby Grace. Uno de los investigadores diría posteriormente que fue la primera vez en toda su carrera que no pudo presenciar una autopsia porque no podría tolerarlos. Uno solo de ellos lo hizo, y por la importante razón de que no quería que se perdiese ningún detalle que pudiera servir de evidencia, por ejemplo la ropa, alguna marca distintiva, porque al ser una niña su ciclo de vida era pequeño, así que una vez que se la pudiera identificar, se llegaría al o a los responsables. Por lo cual, obtener el nombre real de Baby Grace era la prioridad número 1. Los resultados de la autopsia determinaron que se trataba de una niña blanca de entre 2 y 5 años, que pesaba entre 11 y 13 kilos y medía de 32 a 34 centímetros de altura. El forense descubrió 3 fracturas de cráneo y que la extensión de la lesión tenía una fuerza similar a la de caer desde un tejado. Ni bien terminó la autopsia, los detectives se pusieron en contacto con Louis Gibson, un artista forense, para que se creara un boceto forense, una ilustración estimativa de la apariencia que tendría la niña en vida, ya que debido al extremo estado de descomposición, obviamente esas fotografías no podían ser mostradas al público. La artista diría posteriormente que intentó imaginar el rostro de la niña. Luego de ver el cuerpo en la morgue, por ejemplo, pudo saber que era rubia, pudo distinguir dónde iban sus ojos, nariz, labios. Posteriormente, en su oficina y con las fotografías de la autopsia, comenzó el boceto. Dibujó los posibles rasgos, los dientes de leche, la ropa que tenía, y lo terminó en tan solo 45 minutos. Y eso porque confesó que no podía soportar seguir viendo las imágenes, y cuando se las entregó a las autoridades intentó borrarlas de su mente. De hecho, tuvo una crisis nerviosa, el caso la había traumado y mucho, porque ella tenía una bebé de más o menos la misma edad y se parecía a Baby Grace. Para los detectives en este punto era crucial la ayuda del público y necesitaban para eso de los medios de comunicación nacionales, ya que si bien la bebé fue encontrada en Galveston, podía ser de cualquier parte. Su hipótesis era que el contenedor pudo haber sido arrojado desde el viejo puente Causeway. Necesitaban que alguien pudiera identificarla a través del boceto. La historia de Baby Grace rápidamente acaparó todos los medios nacionales y el país se vio conmocionado por la historia. Todos los medios mostraban el boceto e inclusive cruzó las fronteras de los Estados Unidos y llegó a Portugal, porque justamente se estaba buscando a Madeleine McCann, y como tenía una edad similar a la de Baby Grace, se envió ADN hacia Portugal para que pudieran hacer el cotejo. Obviamente no era Madeleine. El boceto del artista realmente resultó parecido a la realidad, porque al tercer día de darse a conocer al público, una mujer llamada Cheryl Sawyers se contactó con la oficina del sheriff de Galveston y dijo que la niña de la fotografía se parecía a su nieta, a la que no veía desde mayo, de nombre Lillian Sawyers.
era de Ohio y tenía 2 años, y les dijo que posiblemente se encontraba viviendo en Houston junto a su madre, Kimberly Trenor, de 18 años. A partir de la información brindada por Cheryl, se logró obtener la dirección de la mujer, quien estaba casada con Roy Siegler, de 24 años. Las autoridades enviaron a unos agentes para realizar el control de bienestar de Riley. Siegler le contó al oficial que había una disputa por la custodia con el padre de la niña, Robert Sawyers, y tanto él como Kimberly le aseguraron que un agente de servicios sociales había aparecido en su casa y se llevó a la niña de regreso a Ohio. Ella dijo que creía que su hija estaba con su abuela Cheryl y se ofreció en enviarle al oficial los documentos que según ella había dejado el agente de servicios sociales, donde supuestamente decía que Riley había sido removida de su custodia por acusaciones. Sin embargo, más tarde se confirmaría que ese documento había sido falsificado por la propia Kimberly. Si bien en un inicio los agentes creyeron en su historia, comenzaron a sospechar cuando la mujer se negó a presentar una denuncia por la desaparición de Riley. Posteriormente, las autoridades hablaron con Servicios de Protección Infantil de Ohio, quienes le confirmaron que no había ningún caso abierto en relación a Riley. Luego se le pidió a Kimberly que proporcionara su ADN para descartar que Baby Grace fuera Riley. Los padres de la pequeña, Kimberly Trenor y Robert Sawyer, se conocieron mientras cursaban el secundario. Ella quedó embarazada a los 15 años y Riley Ann Sawyer nació el 11 de marzo del 2005 en Mentor, Ohio. Luego del nacimiento de la niña, la pareja se mudó a la casa de la madre de Robert, Cheryl, quien era una de las principales cuidadoras de la bebé. Él dejó sus estudios en tercer año para trabajar en un taller de maquinaria y así mantener a su nueva familia, por lo que no se graduó del secundario, algo que Kimberly sí hizo. Ella en un inicio era una madre presente, cariñosa, sin embargo poco a poco la pareja comenzó a deteriorarse. Obviamente eran muy chicos, tenían la gran responsabilidad de tener un hijo, así que las cosas no salieron bien. Es así como Kimberly puso fin a la relación en octubre del 2006 y le devolvió a Robert el anillo de compromiso que le había regalado. Sin embargo, ella continuó viviendo en la casa de los Sawyers. Robert siguió adelante, conoció a otra chica llamada Catherine que posteriormente quedaría embarazada y también se mudaría a la casa de los Sawyers. La nueva pareja se casó y aparentemente todos se llevaban muy bien. Kimberly y Catherine se hicieron como hermanas y esta última inclusive cuidaba de Riley. Durante ese tiempo Robert hizo que Kimberly conociera el juego en línea World of Warcraft. Luego ella se creó un personaje y comenzó a jugar cada vez más y más horas, por lo que comenzó a descuidar a Riley, quien se quedaba a cargo de Cheryl la mayor parte del tiempo. Kimberly comenzó a charlar con un personaje en línea, cuyo nombre en la realidad era Roy Siegler, de 24 años, que trabajaba como contratista para Shell. Kimberly de alguna manera quedó impactada por la vida del sujeto, que sentía que era mucho más interesante que la suya, y comenzaron una relación en línea. Ella les comentó a los Sawyers sobre Royce, a ella no les pareció mal. De hecho, el sujeto la visitó una vez en Ohio y eso terminó de consolidar la relación. En marzo del 2007, Kimberly presentó una demanda por violencia doméstica contra Robert. Él negó esto diciendo que solo habían tenido una pequeña discusión donde no hubo violencia. El cargo se redujo a alteración del orden público, y obviamente ella se fue de la casa de los Sawyers. El 23 de mayo ambos regresaron a la corte para definir la custodia de Riley, pero como ninguno de los dos tenían abogados, finalmente concedieron la custodia a Kimberly. Poco tiempo después ella desaparecería llevándose a la niña con ella y no avisando a las autoridades que había abandonado el estado como se lo requería. Cheryl creía que el nuevo novio de Kimberly había influido en esa decisión. El 1 de junio de 2007, Kimberly se casó con Siegler en Spring, Texas, donde él había alquilado una casa para que vivieran juntos. Lo hicieron en una ceremonia civil luego de haberse visto solo 2 veces en la vida real. Ella estaba disfrutando de su nueva vida en Texas, el sujeto tenía un buen trabajo, la apoyaba y hasta le había regalado una camioneta. Por otro lado, en Ohio, los Sawyers habían contratado a una abogada, quien presentó varias mociones y solicitudes para traer nuevamente a Kimberly a Ohio para dar el paradero de Riley. Pero como los Sawyers no tenían la custodia,
todas las solicitudes fueron denegadas. Kimberly regresó brevemente a Ohio para una audiencia de manutención, pero sin decirle a nadie ni dónde vivía ni que se había casado. A los Sawyer le dijo que Riley estaba bajo el cuidado de su padre, y luego de eso desapareció nuevamente. Los Sawyer continuaron intentando localizar a Kimberly y a Riley, hablando con familiares y amigos. Inclusive la propia familia de ella no tenía datos certeros sobre su dirección, pero dijeron que podía estar viviendo en Maryland o Pensilvania, pero obviamente estaban equivocados. Los Sawyer finalmente tuvieron algo de tranquilidad cuando su abogada descubrió que Kimberly había sacado una licencia de conducir en Texas, por lo que siguieron intentando entregarles documentos judiciales. Sin embargo, todo fue en vano, al igual que los intentos por ver o hablar con Riley. Cada vez que llamaban para hablar con la niña, Kimberly ponía excusas para no ponerla al teléfono. Por otro lado, Ziegler no tardó en mostrar su nula paciencia para con Riley. Él quería que una niña de tan solo 2 años y 4 meses se comportara según ciertas normas. Por ejemplo, dirigirse a los adultos como señor y señora, entre otras barbaridades. Y para eso él entendía que la mejor manera de enseñarle a comportarse era por medio de palizas disciplinadoras, tal como había hecho su padre con él. Ziegler quería que Kimberly usara un cinturón de cuero cada vez que Riley no se comportaba bien. La madre del sujeto, quien había conocido a la pequeña y la adoraba, aunque no la veía tanto como deseaba, llegó a un punto en la que no la vio más, y ellos le mintieron que la pequeña había regresado a Ohio. El 23 de noviembre de 2007, Kimberly se presentó junto a su abogado en la estación de policía de Galveston para prestar declaración y dar la muestra de ADN. Aclaró que los detectives a cargo del caso no sabían de quién se trataba, solo le habían pedido que hicieran la entrevista, y fue luego de media hora que se enteraron que la mujer que tenían enfrente era la madre de Baby Grace. A partir de ese momento, lo que ambos hombres estaban a punto de escuchar sería lo más desgarrador de toda su carrera. Les contó que ella y Riley habían llegado a Texas a finales de mayo, pero que luego de una semana habían regresado a Ohio por unos trámites para finalmente mudarse a Spring a inicios de junio, que fue cuando ella se casó con Ziegler. Uno de los detectives le preguntó si ella había visto a su esposo azotar a la pequeña. Ella respondió que sí, aunque intentó justificarlo diciendo que él era amable, pero que quería que disciplinara a la pequeña por su mal comportamiento y que entre los dos habían creado una lista de reglas para Riley. Ella dijo que al inicio comenzó a darle pequeños golpes a la pequeña, pero para él ella no estaba haciendo un buen trabajo porque le dijo que debía usar el cinturón de cuero. Ella dijo que seguía sus instrucciones, pero cuando él estaba en casa. Pero que él dijo que no veía mejoras del comportamiento de Riley en público, que estaba harto, y le dijo que él continuaría pagando el alquiler y sus gastos, pero que se iría de la casa, que ella le suplicó que no lo hiciera, y le prometió que arreglarían el problema. Y así es como llegamos al trágico día de los hechos, el 24 de julio de 2007. Okay, the next time she screams, we're gonna take her into the bathtub. And of course she's gonna scream the way he was hitting her with that belt. He really wanted to stay home and make sure I was disciplining Riley. Okay. Like he told me, look, she gets bad, you go for the belt. Riley got into something, I'm not sure what, and he started with it. With the belt? Go get the belt. I mean, it just escalated from there. He said, we need to break her. So he told me to go run some water in the bathtub. And I did, and he said, okay, the next time she screams, we're gonna take her into the bathtub. The moment she would scream, he would take her and shove her into the water. And this would just go on and on. And I mean, he wanted me to do it. He wanted me to shove her head underwater. And I found myself doing that and hitting her with the belt. ¿Cómo es posible que existan esta clase de monstruos? Debo admitir que la que más asco me dio fue la madre, porque ella era la que debía proteger a su hija y fue incapaz de ahorrarle un segundo de dolor. Y no solo eso, sino que cada vez que la niña lloraba y gritaba, porque obviamente estaba siendo dañada,
estaba asustada, este monstruo le ponía una almohada en la cara. Y todo esto para que una bebé de tan solo 2 años y 4 meses aprendiera a tomar una medicina. Toda esta brutalidad siguió hasta que en un punto Riley extendió sus manos suplicantes pidiendo el paracetamol. Pero para los detectives, en realidad la pequeña lo que intentaba era alejarse de él. Intentó hacerlo varias veces, pero él tenía el cinturón alrededor de ella. Y en un momento que ella intentó alejarse, y fue con tanta brusquedad que ella cayó hacia atrás, dando la cabeza contra la baldosa del piso. Ese fue para los detectives el principio del fin. Igualmente, según siguió contando la mujer, ellos intentaron darle la medicina mientras la mantenían en el agua fría. Riley, con tan solo 2 años, vivió el infierno en la tierra durante horas y horas. En un momento intentaron que ella se pusiera de pie, pero según Kimberly sus piernas ya no respondían, estaban sueltas, y que las últimas palabras que le dijo la pequeña fueron: mamá, te amo. Luego de eso, dejó de respirar. De acuerdo con los detectives que realizaron la entrevista, Kimberly tenía remordimientos, pero ellos creen que fue solo porque la atraparon, porque en su momento ella estaba tan pendiente de hacer feliz y satisfacer las necesidades del sujeto que no dudó en sacrificar a su propia hija. Seguimos con la espantosa declaración de la mujer. And he closed the curtain and came out and said, we need to clean up and get rid of the belts, get rid of the pillow, get rid of anything. He wanted to scrub her down and with bleach and make sure there were no fingerprints. He had me get in his truck and we drove to Walmart. La verdad que me asquea y mucho la manera en la que ella se ubica en toda esta situación, como si no fuese dueña de su voluntad. Él me hace, él me dice, él me lleva, era su madre, pudo haber detenido todo y no hizo absolutamente nada más que ayudar a torturar a su propia hija. En Walmart compraron, entre otras muchas cosas: cinta adhesiva, lejía, el contenedor de plástico, guantes, pala, cal. Cuando regresaron, fregaron a Riley con lejía, incluso le vertió un poco en su garganta para borrar cualquier rastro de ADN que pudiera haber sido transferido cuando él le practicó RCP. Ella les dijo a los detectives que él había trabajado en una funeraria y que había visto muchos programas policiales y por eso él sabía qué debía hacer para deshacerse de las evidencias. La entrevista duró poco más de 8 horas, donde Kimberly realizó una confesión completa implicando a su esposo. Al finalizar, los detectives querían ver a Ziegler de inmediato, por lo que se envió un equipo en su búsqueda a Spring, Texas. Para ese momento el sujeto ya contaba con un abogado y accedió a ir a la estación para prestar declaración. Cuando los detectives consultaron a Ziegler cómo era su relación con Riley, este les respondió que bien, negó haberla azotado alguna vez, estuvo un largo tiempo haciéndose el desentendido, como que no sabía de qué le hablaban, hasta que uno de los detectives, asqueado de tanta hipocresía, comenzó a presionarlo, ya que obviamente sabían que estaban frente a un monstruo desalmado. Royce, we've been doing good. We've been doing good so far. Everything's been rock and roll pretty good. Don't lie to us. I'm not lying to you, Okay? sir. Well, yes, you are. I've told you guys everything I've known. No, we got a dead baby here. And I'm gonna tell you right now, baby Riley is baby Grace. Read my lips. I know that, and you know that. Pero él siguió insistiendo que ya había dicho todo lo que recordaba. Aún así, Ziegler continuó negando las cosas hasta que ellos le dijeron que sería acusado de lesiones a un niño y manipulación de pruebas, y fue recién ahí que él estuvo dispuesto a dar su versión, que ya se imaginarán cuál fue, que él no tenía nada que ver y que todo lo hizo su esposo. Dijo que el día anterior tuvo una discusión con Kimberly, que básicamente le estaba dando un ultimátum para solucionar todo el problema, porque él estaba harto y cansado de salir a la calle y que Riley se portara mal. Que el día de los hechos él no se sentía bien, por lo que decidió no ir a trabajar y quedarse en la casa. Que luego Kimberly y Riley despertaron y salieron a hacer unos recados. Que luego regresaron y lo siguiente que él escuchó fueron gritos. Y escuchen esto, dijo que no estaba en su naturaleza golpear a un niño, que él nunca lo planeó y que de hecho él estaba en su habitación cuando sucedió todo eso. Uno de los detectives le preguntó si sabía cómo había muerto Riley.
él respondió que ni siquiera estaba en la habitación, que todo lo que recuerda fue que en un momento escuchó su nombre, que entró corriendo, vio a Riley en el suelo. Obviamente los detectives le dijeron que no creían nada de lo que estaba contando y de acuerdo con ellos, él solo estaba preocupado de protegerse a sí mismo y echarle toda la culpa a Kimberly. Hubo un punto en la entrevista de la mujer en la que ella, como buena madre, dice que insistió en que se vistiera a Riley, porque convengamos que una cosa es ayudar a golpear cruelmente a tu hija hasta que pierda la vida, pero otra muy distinta es enterrarla sin un atuendo adecuado. Luego de todo eso metieron a Riley en 3 bolsas de basura, le tiraron una mezcla de cal y cemento de secado rápido, la colocaron en un bolso azul y finalmente en el contenedor. Riley permaneció en el cobertizo aproximadamente 2 meses. Durante ese tiempo los padres de Ziegler estuvieron tratando de averiguar dónde había ido la pequeña. En ese momento Kimberly les mintió que estaba quedándose con unos tíos en Plainsville a causa de la disputa por la custodia. Según lo declarado por Kimberly, ellos hicieron 2 intentos de deshacerse de Riley. En una condujeron por un camino de tierra hacia un área boscosa, donde Ziegler intentó cavar un hoyo pero desistió porque le tomaría mucho tiempo ya que el terreno era duro. Luego fueron al lago Houston con la idea de arrojar el contenedor desde un puente, pero se dieron cuenta que podía caer en la tierra en lugar del agua. Finalmente fueron a la bahía de Galveston, donde finalmente arrojaron el contenedor al agua. Los días siguientes continuaron deshaciéndose de cualquier cosa que pudiera haber pertenecido a Riley. Por otro lado, a pesar de la violenta reacción que Ziegler había tenido con su hija, Kimberly no sentía miedo de que él le hiciera algo, ya que su único temor es que él la abandonara. Y fue cuando supieron que el contenedor había sido hallado que Kimberly falsificó el documento de los supuestos agentes de servicios sociales de Ohio. Una semana antes de que el sujeto diera su declaración, tomó una cantidad de pastillas para la presión y antidepresivos, intentando dañarse, y dejó una nota en la que se hacía cargo de todo lo que había ocurrido, quitando toda responsabilidad a Kimberly. Eso fue encontrado por la policía cuando registraron su casa, al igual que una libreta con el título de Reglas para Riley, con 10 puntos acerca de cosas que no se debían hacer y otras de cómo debía hacerlas, como por ejemplo que era dormir, despertar, cómo se debía dirigir a las personas, cómo comportarse en público, entre otras barbaridades. Algunos puntos escritos por él y otros por Kimberly. También hallaron la factura de compra de Walmart. Cuando se analizó la computadora del individuo en el historial se encontraron búsquedas relacionadas en cómo y dónde enterrar un cuerpo. Los detectives se entrevistaron con unos técnicos que habían arreglado la computadora del sujeto, y estos contaron que cuando estuvieron en la casa sintieron un olor muy fuerte. Cuando la pareja fue a Galveston para deshacerse del contenedor, no llevaron sus celulares y tomaron un camino evitando las cámaras de seguridad. Ambos fueron acusados de asesinato capital y manipulación de pruebas y se les impuso una fianza que llegó a los $800.000. Al conocerse los detalles del trágico hecho, la nación entera estaba conmovida. El 14 de enero del 2008, los restos de Riley fueron entregados a su familia en Ohio, luego de que un juez determinara que las pruebas recopiladas durante la autopsia serían suficientes para el juicio. Posteriormente tuvo lugar una ceremonia conmemorativa, donde los restos de la pequeña fueron sepultados. 2 de los agentes que fueron al lugar cuando se descubrió el cuerpo llevaron el ataúd, porque le habían prometido en su momento a Riley que la llevarían a casa. Fue tan fuerte la historia que atravesó las fronteras de los Estados Unidos y en más de 20 países se realizaron servicios conmemorativos en honor a ella. Los oficiales también pusieron una gran cruz de madera en el sitio donde fue encontrada y posteriormente, en marzo del 2008, la isla pasó a llamarse Isla de Riley. Ni Kimberly ni Ziegler enfrentarían la pena capital porque los fiscales de Galveston creían que una sentencia así podía ser anulada en la instancia de apelación, ya que había un precedente similar y además no podían confirmar con total certeza quién de los dos le había dado muerte a Riley. El juicio de Kimberly se pospuso porque ella quedó embarazada, una locura total, hasta que dio a luz en enero del 2009
El bebé fue inmediatamente retirado de su lado y dado en adopción. La mujer fue declarada culpable el 2 de febrero del 2009 y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al jurado le llevó tan solo 90 minutos llegar a un veredicto. Durante el juicio, la defensa de la mujer sostuvo que la muerte había sido accidental, que había sido un caso de disciplinamiento que salió mal. Ziegler recibió la misma condena el 9 de noviembre de 2009. Dicen que Riley amaba sonreír, era enérgica y adoraba usar tiaras, vestidos de princesa y alas de hada, que era dulce y graciosa. Tuvo una corta vida, pero conmocionó el corazón de miles alrededor del mundo. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy, uno de los casos más fuertes que hice. Creo que no hay mucho más para agregar, porque es incomprensible para cualquier persona normal comprender cómo estos seres horribles pudieron causar tanto daño a un ser inocente. Siempre digo lo mismo, en estos casos yo siempre culpo a la madre porque es justamente quien debía protegerla, amarla, cuidarla, pero esta bestia, porque madre no se la puede llamar nunca, pero hizo todo lo contrario, dejó que su hija viviera un infierno sin inmutarse. Espero que estos dos vivan mucho y espero que ese infierno que vivió Riley lo vivan cada día de su vida multiplicado por 1000. Amigos, por favor no se olviden de dejarme los comentarios, saben que amo leerlos y siempre que puedo les respondo. Y también les vuelvo a recordar que no se olviden de darme el famoso like que tanto le importa a YouTube. Y a aquellos que no están suscritos los invito a hacerlo. También me pueden seguir por mis redes sociales. Ya saben que si YouTube no les informa cada vez que subo nuevo contenido, yo lo estoy haciendo por mis redes sociales. Y esto fue todo. Gracias por acompañarme. Los espero sin falta en un próximo video. Se los quiere siempre. Chau, chau.